Sí, más allá del aprendizaje técnico, a mí siempre me gusta saber por dónde andan esas cabezas, es decir, qué les ha interesado en este tiempo, más allá del estudio específico, sino por dónde pasan los intereses, desde lo humano y desde lo social. Es decir, qué películas me interesó ver y qué rescaté de esas películas. O sea, hablo desde el ocio inclusive, o qué libros estoy leyendo, qué muestras fui a ver, o qué espectáculos, pero no solo es el hecho en sí, de ese momento, o sea, de disfrute de las distintas formas de ocio, sino lo que nos queda. A ver, empiezo yo. A mí en estos tiempos me ha preocupado entender a la sociedad argentina cómo ha llegado a votar a este payaso que está presidiendo, secundado por un séquito de tránsfugas que, bueno, la gente de 40 años en adelante ya los conocía. Entonces, eso es peor todavía, ¿no? Porque ya vivieron el 2001, vivieron los 90 y tres o cuatro nombres claves en esta gestión presente se repiten. Entonces, viste cuando te decían que queríamos un cambio, la propuesta de cambio que te proponían era la misma gente a la que ya conoces y sabes qué iban a hacer. Ahora, es joven, ¿sí? Con el agravante de que acá en Argentina se vota desde los 16. No solo mucha gente que pasa por el no saber de qué se trata, sino por el no interesarse, lo cual es peor. Esos jóvenes sí no tienen mucha idea, pero se van formando dentro de ese contexto. Entonces digo, a ver, ¿por dónde pasan los intereses? Y acá es bueno salirse de la coyuntura, porque, a ver, uno puede decir, sí, este pibe está informado, qué sé yo, porque escucha un noticiero todos los días, o porque mira un noticiero a la noche, no alcanza. No alcanza porque ahí vas detrás de la agenda mediática. En cambio, cuando vos te alejas y tenés que recurrir a otra información, hay, por ejemplo, muchos canales en YouTube, muchos. Yo sigo uno que es el de El Profe Borda, te habla sobre historia, sí, pero analíticamente, por decirte uno, ¿no? Entre muchos que sigo, escucho, pero no que tienen que ver con lo que pasó hoy puntualmente o ayer, sino una visión más amplia. Y en ese sentido, a mí esta inquietud me llevó a tratar de entender cómo una sociedad tan culta, con tanta tradición como la sociedad alemana, llegó a votar a un tipo como Hitler. ¿Sí? A ver, ellos venían de una primera guerra mundial, derrotados con una inflación galopante, es decir, un contexto económico complicado. Entonces, a veces, sí, de ahí surgen los totalitarismos, históricamente, pero esto no, esto fue democráticamente, apareció un delirante que vociferaba y gritaba y iba al extremo en sus discursos y consiguió que la mayoría lo vote. A eso voy, porque estamos hablando de una sociedad heredera de Marx, Hegel, Goethe, Schopenhauer, que si bien había nacido en Polonia, su actividad fue en Alemania, Heidegger, Nietzsche, Hermann Hesse, Theodor Adorno. Es mucho saber, mucha intelectualidad, mucho pensamiento. Me olvidaba de Bertolt Brecht, me debo olvidar de otros tantos. Entonces digo, esa sociedad que carga
con esa herencia maravillosa de pensadores, ¿cómo cae en eso de votar a un personaje así? Y tratando de hacer estos paralelos para entender a la sociedad actual argentina nuestra, con la cual estoy muy desilusionado, estoy enojado. Nosotros también tenemos una herencia cultural muy rica. Y yendo específicamente a los jóvenes, yo lo que veo a veces es que muchos, no todos, obviamente, porque hay mucho militante, caen fácilmente, a ver, no digo los jovencitos, no, hablo de gente entre los 20 y los 40. Cae muy fácilmente, digo, en el discurso mediático. Compran carne podrida, compran la posverdad. Lo que pasa es que al comprar esas mentiras hechas verdad, ahí generan la posverdad, que es la masificación de esa mentira a tal punto de que se constituye en verdad. Entonces el que consume eso y que después lo repite como loro porque no tiene una conciencia muy profunda de la problemática, simplemente porque no se puso a analizarlo, y está construyendo esa posverdad también. Entonces no es un mero espectador, ojo, es parte del problema. Entonces ahí es donde hay que laburar. Y sobre todo analizando a los emisores de esos mensajes. No en el discurso en sí, sino su coherencia o incoherencia con lo que hacen. ¿No? Porque hay muchos que cacarean y después no pasa nada. En cambio, cuando realmente sí te están quitando derechos, acá hay un problema. ¿No? Entonces, ¿qué me están vendiendo en el discurso? Y muchas veces proyectan. Ahí hablamos de ciertas patologías que serían los especialistas los que tendrían que dar más detalles de eso. Proyectan sus propios sentimientos y patrones de relación en experiencias pasadas. Entonces, lamentablemente, no solo hay gente que está suelta con esos problemas, sino que últimamente ha accedido a lugares de poder, pero no por imposición, no por prepotencia, por el voto de las mayorías. Eso es lo preocupante. Gente que debiera ir a hacer esas proyecciones ante un terapeuta, ¿sí? Para que ese especialista lo pueda guiar, lo pueda ayudar a encarrilarse, para no hacer daño a los demás. A ver, no es tan difícil darse cuenta o estar alerta, ¿no? Cuando en realidad esos discursos de poder son básicamente confrontativos, generan un enemigo y se centran específicamente en atacarlo, en destruir, en lugar de proponer empáticamente. Bueno, eso es como para ponerse a pensar. Porque, a ver, desde el momento en que llegan por los votos, la culpa no es solo del chancho, ¿sí? Ustedes conocen el refrán. Entonces, pero ojo, no están solo los irresponsables cívicos que sin ninguna formación ni interés por formarse mezclan ese rol de consumidor de la posverdad con sus prejuicios segregacionistas, clasistas, ¿sí? Y además están los propios, ¿no? Es decir, están aquellos que por una cuestión de cuando son gobierno, ¿no? No critiques, porque estás atentando contra la gobernabilidad, le estás dando de comer a los otros. Pero esos mismos que tenían el peronómetro, ¿no? Hoy con el diario del lunes sí salen a criticar trasnochadamente. Eso no sirve. Aparte es vil, es pegarle al que está en el piso.
Creo que hay cosas que no se han aprendido bien o no se quieren practicar, ¿no? Cosas que se aprenden en la calle, no en los libros. Bueno, hablando de libros, que era lo que me interesaba saber, yo fui a buscar uno que se llama Síndrome 1933, que justamente habla de esto que les contaba al principio, de bueno, cómo fue surgiendo este líder político en Alemania, ¿no? Y después lo cotejé con uno de los libros de Membe, sudafricano muy difícil de pronunciar porque ellos juntan consonantes. Achille Membe, algo así. El tipo escribió un libro que se llama Necropolítica en el año 2020, ¿no? Y se hizo muy conocido con eso, y ahí vino esta dicotomía entre la necropolítica y la biopolítica, ¿no? Es decir, más allá de todos los detalles y minucias de la coyuntura, del cortoplacismo, es mirar un poco más en grande, ¿no? Incluso geopolíticamente al mundo. Y eso me parece interesante, es decir, apostar por la vida o apostar por la muerte, que es un poco, a ver, en Argentina estamos viviendo esos casos extremos, porque uno podría decir, a ver, es muy simple, ¿qué gobierno te quita derechos o qué gobierno te da derechos? Sencillito, como para decir, yo voy por acá. Pero ese quitarte derechos, que es lo que estamos viviendo en el presente, lleva a la muerte. Está de más nombrar la quita de los remedios oncológicos. Hay una estadística reciente que se han muerto más de 60 personas en situación de calle por el hambre, por el frío. Esas cosas que el discurso oficialista, mediático y todos sus comunicadores fieles no te lo dicen, no te lo cuentan. O en todo caso, si tocan el tema, es para desmentirlo, sin fundamento. Y ahí es donde vos podés, indagando un poquito, darte cuenta cuál es la verdad de la milanesa.